¿Valía la pena irse? Que así lo primero así que te llamó la atención, que dice, no, esto es un shock totalmente diferente aquí en Santiago. ¿Sientes que el paciente porteño de capital está más informado que el de aquí del interior? ¿Crees que se labura mejor allá o aquí? En respecto a cantidad de pacientes, calidad de la sesión o la parte económica, sobre todo. Hoy no vamos a hablar de tips, ni de ejercicios, ni de consejos. Hoy estoy con un amigo que es kinesiólogo. Preséntate un poquito. Mi nombre es Santiago, soy licenciado en Kinesiología y Fisiatría. Me he recibido aquí en Santiago del Estero y estoy viviendo en Cava hace 3 años aproximadamente. Bueno, la idea de este video va a ser preguntarle, averiguar cómo es vivir allá siendo kinesiólogo. Primera pregunta típica, ¿valía la pena irse? En mi caso sí, porque tenía familia que podía darme alojamiento allá, lo cual representaba un gasto menor, no iba a tener el gasto de alquiler y eso me iba a permitir ahorrar más porque el sueldo en un trabajo en relación de dependencia en ese momento era bastante alto en comparación a los trabajos de Santiago del Estero. Claro, entiendo. Una vez que has empezado a trabajar ahí, que así lo primero así que te llamó la atención, que dice, no, esto es un shock totalmente diferente aquí en Santiago a allá en Capital. Principalmente el ritmo de vida de la gente en comparación a la gente de aquí. Eso de cierta manera te obligaba a aprender a optimizar el tiempo de las sesiones, porque en la mayoría de los casos ibas a tener sesiones más cortas. Claro, o sea, la gente va con poco tiempo. Exactamente, sí. En comparación de aquí, que has trabajado un tiempo, con allá en Capital, ¿qué es lo que más se ve? Cervicalgias, lumbalgias, patologías por estrés. Principalmente cervicalgia y lumbalgia, como vos lo dices. En ese sentido creo que es muy parecido a algo que pasa en Santiago también y en el país en general, que por ahí los trabajos por la tecnología van Mucho cambiando un home poco más office. al home office y eso tiende a generar todas estas patologías y bueno, también el tema del estrés es algo fundamental en todos estos casos y por ahí es un poco más difícil para el paciente reconocer que la causa tiene que ver con eso. Desde aquí se ve como que el porteño siempre anda muy a full. Eso se debe reflejar en las sesiones. Totalmente, y siempre es un tema por ahí como muy desafiante para nosotros a la hora de abordarlo desde nuestro lugar. Claro, para hacerle Sí, entender que su lesión no va por una contractura, digamos. claro, ¿Cómo claro, le haces entender eso? totalmente. Y es complicado, por ahí tenemos que saber desde qué lugar hablarlo y por ahí el tipo de confianza que tenemos con el paciente, eh, sobre todo tratar de establecer de entrada por ahí un trato siempre teniendo en cuenta un lugar de respeto y todo y de cierta distancia, pero con un poco de confianza, sobre todo con el paciente. Claro. ¿Sientes que el paciente porteño de capital está más informado que el de aquí del interior o más confundido por el tema de las redes, de los influencers, por sobre todo los influencers de gimnasio que hay ahí? De cierta forma sí te diría que están un poco más confundidos, eh, no solamente por esto, que es un tema como muy importante, el de los influencers y todo, sino porque también hay una diferencia en cuanto al respeto, te diría, eh, o a la confianza en la figura del médico en comparación a la del kinesiólogo, que O por sea, ahí como que nosotros menosprecian al kinesiólogo. no que lo menosprecien, pero por ahí nosotros tenemos criterios un poco diferentes, a veces opuestos a lo de los médicos, y por ahí se deposita una mayor confianza en el criterio del médico y eso genera una menor adherencia a nuestra propuesta de tratamiento. Y eso es algo que aquí en Santiago lo he vivido de otra manera. Había como una mayor confianza en el kinesiólogo. Claro, o sea, como que ahí tal vez hay menos información de parte de los kinesiólogos y se trata como que se menosprecia, por así decirlo, el trabajo del kinesiólogo, pero se Claro, realza el del traumatólogo o médico clínico. claro, por ahí quizás tiene que ver también un poco con esto que te decía del ritmo de vida y de trabajo que se lleva allá. Por ahí la sesión, al ser un poquito más corta, no te da tiempo de poder explicarle un poco más de cosas, de Claro, voy, poder vengo a que me hagas profundizar. esto, el pedido médico y chao. Claro, a veces te veo obligado a, bueno, a arrancar la sesión, pero por ahí nuestro criterio es diferente y el paciente a veces no lo acepta porque tiene una mayor confianza en lo que le dice el médico. Claro. Y teniendo en cuenta esto que me dices, ¿crees que se labura mejor allá o aquí? En respecto a cantidad de pacientes, calidad de la sesión
o la parte económica sobre todo, Y creo porque que por ahí la diferencia también es el flujo de pacientes. Allá, al ser tanta gente, el flujo de pacientes es mayor. Ahí depende de el ámbito en el que trabajas. Si trabajas en un lugar en relación de dependencia, por ahí en un consultorio, en un centro de rehabilitación, el flujo de pacientes va a ser tan alto que muchas veces va a perjudicar la calidad de la atención. claro, En entonces no es que cambio, se labure mejor, digamos, solamente es distinto. es diferente, por ahí los ingresos son un poco mejor. La diferencia es que quizás llegar a establecerte con tu propio consultorio es más fácil aquí en Santiago y allá cuesta un poco más llegar a ese punto, pero una vez que llegas a ese punto el flujo de pacientes que vas a tener va a ser más grande y eso te va a Claro, permitir tener más ingresos. decime una diferencia real, una, entre atender aquí en Santiago o en el interior y en capital. Bueno, te diría, te repetiría lo mismo por ahí esto de la confianza en el profesional y esto que hemos hablado antes. Y también algo que me ha llamado la atención así en cuanto a una diferencia es como la permanencia en el tratamiento, en el tiempo de tratamiento. Por ahí, como los tiempos son tan diferentes, la gente quiere hacer sus 10 sesiones Y chao. inmediatamente y no volver más. Si son 20 sesiones, por ahí O muchas sea, veces los como que hay pacientes un se drama con la quejan. adherencia. Claro, y porque también muchas veces lo necesitan, porque los tiempos de sus trabajos y todo son diferentes en comparación a los de aquí. Por ahí los pacientes tienen una mayor flexibilidad para poder permanecer más tiempo en un tratamiento que a veces tiene que ser un poco más prolongado. Claro, o sea, como que aquí los Entonces, pacientes, si vos le dices, por fuera de los que le da el médico, que le dice, toma, hace 10 sesiones o 15 sesiones, el paciente se queda por lo general lo que le decimos nosotros. O sea, claro, mira, te han dado 15, pero vos no te vas a curar en 15, vas a necesitar 20, 30, claro, tal vez entonces 2, 3 meses. claro, y eso te lleva por ahí a que vos tengas que trabajar más como con una planificación para que el paciente pueda seguir el tratamiento de cierta manera por su cuenta. Por Claro, ahí a veces no es suficiente porque hay cosas específicas para ir evaluando y viendo eh, claro, en 10 en sesiones diferentes no, etapas en el consultorio, sí. pero a veces la manera de poder ayudar a un paciente a recuperarse es esa, que puedas en esas 10 sesiones lograr una adherencia al tratamiento y que continúe después por su cuenta. Última pregunta como para ir cerrando. Si un kinesiólogo joven, recién recibido, te dice me quiero ir del interior, de aquí mismo, podría ser de Santiago, acaba, ¿qué recomendación le das? ¿Qué le dirías? Le diría que trate de ir con un plan un poco concreto sobre el ámbito en el que quiere trabajar. Es decir, si quiere trabajar en un consultorio, en un centro de rehabilitación, que son trabajos en relación de dependencia, si quiere trabajar solo o si quiere por ahí trabajar en un equipo de Digamos, por... trabajo, si Ujú. quiere trabajar en un hospital, porque son muy diferentes entre sí. Entonces, eh, por ahí es mejor ir sabiendo más o menos qué es lo que te gustaría hacer para no ir en el aire, porque si no las cosas son un poquito más O complicadas. sea, vos no recomiendas que, por ejemplo, mañana me pinta ir a Capital, me tomo un colectivo, llego al retiro y voy a tirar currículum. Y a veces está bueno hacer las cosas de esa manera, pero no es Lo lo que más más te probable es que salga recomendaría. mal. Claro, y también tener en cuenta que por ahí, a pesar de que vos tengas tu plan, muchas veces quizás vas a tener que eh, hacer otro tipo de trabajo antes hasta poder llegar a eso. Por ahí Claro, es un poco más complicado ingresar a trabajar en un hospital, en una residencia. Entonces, saber que quizás tengas claro. antes que trabajar en un consultorio, en un centro. En resumen, este video no es para decirte anda o no vayas, es solamente para tener otro punto de vista de lo que es la kinesiología. O sea, ¿vos qué te ha parecido esto? Me pareció una charla muy interesante y creo que está muy bueno por ahí para la gente que tiene planes de irse, poder informarse un poco más sobre cómo es la realidad de trabajar allá. A veces las expectativas son un poco diferentes. Entonces, si sos kinesiólogo, estudiante o estás pensando en irte a Capital, ¿crees que ahí se labura mejor o se labura más? Que no es lo mismo. Bueno, para finalizar, agradecerle al amigo, al Santi Pérez, informativo que espero que les ayude a tomar mejores decisiones si se van a ir o no. No, gracias a vos, Mati, por invitarme y espero aparecer pronto en otro video. Pronto va a haber más cositas.